Hola Amparo, ¿cómo está? Buenas tardes, Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. mucho gusto. Les voy a, ahorita deberían de estar viendo ustedes en su pantalla la presentación. Bien, las personas jurídicas entonces, yo les decía que son personas que no son personas físicas, sino que son entidades más bien. Son entidades que son también sujetos de derechos y obligaciones. Establece el Código Civil en el artículo 15 que se tienen por personas jurídicas o son personas jurídicas, en primer lugar, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas. Ese no existía cuando se creó este código. ¿Verdad? Ese se creó por medio de la ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, esa también es una persona jurídica, también tiene personalidad jurídica. Aníbal, Luego establece la ley, aquí mira que no puedo escuchar qué putas es esto que me... luego establece las fundaciones, asociaciones, sociedades y consorcios, ¿verdad? Que aquí se refiere a las demás entidades de derecho privado, ¿verdad? Si yo me reúno en sociedad con Eduardo y con Rocío, ¿verdad? Para realizar determinada actividad, esa sociedad es una persona jurídica, esa sociedad tiene personalidad jurídica. Lo mismo pasa con las asociaciones, por ejemplo. Si constituimos una asociación de vecinos o constituimos una asociación, por ejemplo, para promover o gestionar fondos para proyectos de asistencia social, etcétera. O, por ejemplo, fundaciones, ¿verdad? Fundaciones educativas, fundaciones eh, pueden ser de servicios médicos, pueden ser básicamente cualquier clase de fundación. Entonces, muy bien. Entonces, eso lo tenemos en el artículo 15. Establece, son personas jurídicas, uno, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. ¿Se dan cuenta? Aquí todas se refieren a entidades de derecho público, a excepción de las iglesias, ¿verdad? Que pues estas tienen un carácter ahí especial. Luego, numeral segundo. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Entonces, miren, las fundaciones, todas las fundaciones, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, todas las empresas grandes tienen su respectiva fundación, ¿verdad? La cervecería tiene la Fundación Castillo Lobo y la Castillo Córdoba, ¿verdad? Eh, Pollo Campero tiene la Juan Bautista Gutiérrez, McDonald's tiene la Fundación Ronald McDonald, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas fundaciones también tienen su personalidad jurídica propia. Luego establece las asociaciones sin fines lucrativos, asociaciones sin fines de lucro, que se proponen promover y ejercer, proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otra orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva, los patronatos y los comités para obras de recreo y utilidad, beneficio social, creados, autorizados por la autoridad correspondiente, ¿verdad? El Comité Pro Ciegos y Sordos, por ejemplo, ¿verdad? Este también tiene personalidad jurídica. El Patronato Antialcohólico, ese también tiene eh, eh, personalidad jurídica. El Patronato del Paciente Diabético. Todo este tipo de fundaciones y de patronatos también son reconocidos por la ley como personas jurídicas.
Y luego establece en el cuarto las sociedades, consorcios y cualquiera otros con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3 podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por este solo hecho sean considerados como empresas mercantiles. Lo que establece es que esas asociaciones a las que se refiere el numeral 3 las podemos establecer por acción, ¿verdad? Pero eso no implica que vayan a ser empresas mercantiles, solo por el mero hecho de tener acción, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas son las entidades de derecho público. Perdón, las entidades, las personas jurídicas. Si ustedes se dan cuenta, aparte del Estado y las demás de derecho público, fundaciones, asociaciones y consorcios, estas están formadas por agrupaciones de personas, dos o más personas, ¿verdad? Para la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la asociación de abogados y notarios de Suchitepeques, por ejemplo, o de Mazatenango, si nos queremos inscribir a un municipio. O, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un grupo, digamos, de la iglesia, ¿verdad? En el cual ya nos queremos reunir, empezar a orar, empezar a hacer algún tipo de actividad social, ayudar gente. Entonces, los patronatos, por ejemplo, que se dedican a organizar las procesiones en las iglesias, todos estos son reconocidos como personas jurídicas. Y si se dan cuenta, ustedes son agrupaciones de personas. Entonces, sabemos dos o más personas, tienen que ser dos o más, porque si es solo una, no hay sociedad, ¿verdad? Tienen que haber dos o más personas. Entonces, se agrupan, se constituyen legalmente y empiezan a operar, ¿verdad? Estos se tienen que inscribir, las personas jurídicas se inscriben en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Que es un registro que está a cargo del Ministerio de Gobernación. Está en la ciudad de Guatemala, en la Cuarta Avenida, y sería como 11 calle, o novena calle, ¿no? O 10 décimas, o 11 calles. Cuarta Avenida y 11 calle de la zona 1, ahí está el registro de las personas jurídicas. Antes se inscribían en los registros civiles de cada municipalidad, ¿verdad? Pero actualmente vamos a inscribirlo en el registro de las personas jurídicas, ¿verdad? Que ahí se registran desde que se creó la ley del RENAP, ¿verdad? Se suprimieron, digamos, los registros civiles de las municipalidades. Entonces se vio la necesidad de crear un registro para poder inscribir a las personas jurídicas, ¿verdad? Porque se quedaron sin lugar de inscripción. Muy bien. Esta persona jurídica está formada, como les decía, por varias personas individuales o personas físicas, pero la persona jurídica tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de cada uno de sus miembros, ¿verdad? Entonces, la persona jurídica, ¿verdad? Forma una entidad civil distinta a la de sus miembros individualmente considerados y por lo tanto tiene su personalidad jurídica propia, ¿verdad? Propia y distinta a la de sus miembros. Por lo tanto, puede contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? Digamos, una sociedad podría contratar a una empresa para que le preste un servicio y pagar por ese servicio. O esa entidad puede ser contratada, digamos, para prestar algún tipo de servicio. Entonces, puede contraer derechos y obligaciones, puede comprar bienes, ¿verdad? Podríamos comprar vehículos, podríamos comprar equipo, maquinaria para nuestra fundación. Siempre va a estar representada por una persona individual, ¿verdad? Esta persona individual va a ser determinada de conformidad con la ley o con las reglas de la propia institución, sus reglamentos, estatutos o la escritura social, ¿verdad? De acá ya vamos viendo nosotros que este tipo de personas jurídicas las debemos de crear mediante una escritura pública, ¿verdad? Mediante una escritura pública. No es en sí que sean solemnes. Bueno, la sociedad sí es solemne, ¿verdad? Porque la ley específicamente establece que es solemne. Pero, digamos, en general no es que sean solemnes, sino que por motivo de inscripción en el registro
tenemos que hacerlas en escritura pública. Entonces, de hecho, por ejemplo, si vamos a constituir una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para constituirla? En escritura pública. Y esa escritura pública se inscribe en el registro de las personas jurídicas, ¿verdad? Lo mismo si vamos a constituir, por ejemplo, una asociación de vecinos, si vamos a constituir un patronato, una fundación, etcétera, todas las vamos a hacer en escritura pública. Y normalmente en esa misma escritura pública, ahí van inmersos los estatutos que van a regir a la sociedad, asociación, fundación o lo que estemos constituyendo, iglesia, ¿verdad? Entonces, o también se pueden hacer por aparte, pero comúnmente lo hacemos en la misma escritura de constitución, ahí establecemos los estatutos. Esto lo tenemos en el artículo 16, por favor, Eduardo. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Persona u órgano, puede ser, digamos, que tenga un administrador, que tenga un presidente, que tenga un gerente, ¿verdad? Que sea un unipersonal, digamos. Pero también podría ser que lo dirija un consejo, por ejemplo, una junta directiva que esté formado por varias personas. Es de conformidad como lo establezca su escritura constitutiva. Bien, las iglesias. Acá, cuando decimos las iglesias, nos referimos a todas las iglesias, ¿verdad, jóvenes? La iglesia católica, todas las iglesias evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, todas las iglesias. Todas las iglesias tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Tienen su propia personalidad jurídica y son capaces para adquirir y poseer bienes y disponer de ellos, ¿verdad? Pueden comprar casas, pueden comprar carros, pero siempre y cuando se destine exclusivamente a fines religiosos de asistencia social o educativa. Incluso las iglesias en general están exentas de impuestos, ¿verdad? Están exentas de impuestos, se compran un carro, se compran un terreno, una casa, no pagan impuestos, ¿verdad? Eh, pero siempre y cuando dediquen esos bienes a fines religiosos, asistencia social o educativa, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Esto lo tenemos en el artículo 17, por favor, Rocío. ¿Qué artículo liga? 17. El 17. 17, ajá. Permítame. Dice, las iglesias son capaces para adquirir y poseer bienes, disponer de ellos siempre que los destinen exclusivamente a fines religiosos, de asistencia social o a la educación. Su personería se determina por las reglas de su institución. Entonces, miren, por las reglas de que cada una de las iglesias establece, ¿verdad? Cada una de las iglesias pues tiene sus estatutos y tiene sus normas. Entonces, en base a eso, pues va a regirse lo establecido en la iglesia. Pero, en resumen, ¿verdad? Lo que le aplica a todas las iglesias que son capaces de adquirir y poseer bienes, también de disponer de ellos. Disponer quiere decir que los pueden vender, los pueden donar o los pueden permutar. Yo siempre les digo, disponer es te lo regalo, te lo vendo o te lo cambio. ¿Verdad? Compraventa, donación o permuta. Entonces pueden disponer de los bienes libremente siempre y cuando se destinen a asistencia social, fines religiosos o fines educativos. Bien, lo que les decía hace un rato, las sociedades, fundaciones, asociaciones, iglesias, etcétera, deben constituirse mediante escritura pública, ¿verdad? Se tienen que realizar mediante escritura pública. Esto lo tenemos en el artículo 20. Las fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento. El testamento es igual de cuál es escritura pública. En el instrumento de fundación debe indicarse el patrimonio, afecto y el fin a que se destina,
y la forma de administración. La autoridad respectiva aprobará el funcionamiento de la fundación si no fuere contraria a la ley. A falta de disposiciones suficientes, dictará las reglas necesarias para dar cumplimiento a la voluntad del fundador. La Procuraduría General de la Nación deberá vigilar por que los bienes de las fundaciones se empleen conforme a su destino. Aquí se recuerdan que donde dice Ministerio Público, leemos Procuraduría General de la Nación por el 25-97. Bien, entonces las vamos a realizar en escritura pública. Ya se dieron cuenta de algo, como las fundaciones son entidades privadas, pero son de interés nacional, los dos son de interés público. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado, va a tener control sobre ellos, ¿verdad? Básicamente a efecto de que los bienes y el patrimonio de la fundación se utilicen realmente para lo que están destinados. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Vamos uno bien conocido, Fundación Ronald McDonald o Fundabien, por ejemplo, ¿verdad? Estas son fundaciones que pues, cada una se dedica a llevar ciertas actividades dentro de su ramo. La Fundación Ronald McDonald hace las casas de Ronald McDonald para que las familias de los niños que están hospitalizados en el Hospital Roosevelt tengan un lugar donde quedarse, donde cambiarse, ¿verdad? Porque ellos vienen del interior y muchas veces se quedaban en los corredores de los hospitales, pasaban días ahí sin poderse bañar porque no había dónde, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacen estas casas. Y Fundabien, pues todos sabemos, ¿verdad? Ayuda a los niños que tienen discapacidad física. Entonces, pero estas fundaciones, las dos, recaudan fondos del público, ¿verdad? Fundabien organiza su Teletón y con la Teletón pues se recaudan millones y la la Fundación Ronald McDonald, pues con McDonald's organiza el Día Feliz y con eso también recaudan un montón de dinero. Y ese dinero pues se utiliza para fines benéficos, ¿verdad? Para una obra social. Pero tenemos que garantizar de que efectivamente se está utilizando para eso. Entonces se le da el poder a la Procuraduría General de la Nación para que estos puedan controlar que efectivamente se esté verificando el gasto en lo que debe de hacer, ¿verdad? En el tiempo. Pues. Bien, esas son las cuestiones más importantes de la persona jurídica. Ahora pasemos al domicilio. ¿Se recuerdan ustedes que el domicilio era una de las, eh, era una de las, ¿cómo se llaman? Ya se me fue. De los atributos de la persona. ¿Verdad? La persona tiene varios atributos, el nombre, la capacidad, la personalidad, pero también es el domicilio. El domicilio, fíjense, pues, yo antes de estudiar Derecho, yo entendía que el domicilio era la casa de habitación de la persona, la dirección del domicilio era la casa de habitación de la persona, pero legalmente no. Legalmente, el municipio es la circunscripción departamental dentro de la cual una persona tiene fincada su residencia. La residencia es la casa de habitación de la persona. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en San Antonio, Suchitepeque, mi domicilio es el departamento de Suchitepeque. Miren, todo el departamento. Lo mismo si yo vivo en Cuyotenango o si vivo en Mazatenango, ¿verdad? Mi circunscripción departamental, ¿verdad? El departamento de Suchitepeques. Entonces, es la circunscripción departamental dentro de la cual una persona finca su residencia o tiene fincada su residencia. Por eso es de que muchas veces cuando les dan arresto domiciliario, fíjense que en la ley penal establece diferencia, porque cuando establece la medida sustitutiva, dice arresto domiciliario o residencial. Entonces el juez, si le dicta un arresto domiciliario,
le está diciendo que usted no puede salir del departamento. Pero si el juez a usted le dicta un arresto residencial, esto implica que usted no va a poder salir de su casa de habitación, ¿verdad? Entonces, ese es el domicilio. Miren, es la institución departamental dentro de la que la persona tiene fincada su residencia. ¿Vamos bien hasta acá? El domicilio, este tiene varias clases de domicilio. El primero se llama voluntario, luego tenemos el domicilio múltiple, luego tenemos el domicilio del vagabundo, el domicilio legal, el contractual o especial y el domicilio de la persona jurídica. El domicilio voluntario es aquel en el que la persona voluntariamente, ¿verdad?, reside en un lugar con ánimo de permanecer en él, establece la ley, ¿verdad? Entonces, el domicilio voluntario se constituye voluntariamente por la residencia en el lugar con ánimo de permanecer en él. Y ese ánimo de permanencia se reputa por vivir en el mismo lugar por un año o más, o por más de un año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo viví en Escuintla, yo viví toda mi vida en Escuintla. Cuando me casé me vine a vivir a Guatemala. Y ahorita yo ya tengo 14 años de vivir en Guatemala. ¿Será que hay ánimo de permanencia? Sí, hay ánimo de permanencia. Yo ya no soy escuintleco, yo ya soy capitalino, digamos, ya soy del departamento de Guatemala. Mi domicilio ahora es el departamento de Guatemala. ¿Por qué? Porque yo voluntariamente constituí mi domicilio en un departamento diferente, en el de Guatemala. Y como ya tengo más de un año, entonces se entiende de que yo ya tengo ánimo de permanecer acá y por lo tanto se fija este como mi domicilio voluntario. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno que se animó. ¿Tiene su Sí, código gracias. civil por ahí? Fíjese que como Eduardo me avisó ahorita, no solo con una hoja estoy aquí, pero adelantito ya. Entonces vaya apuntando ahí todos los fundamentos y ya Ajá, los va anotando en su código. ¿Estamos bien? correcto. Sí, sí. Gisela, por favor, artículo 32. Muy bien, Lick. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Entonces, miren, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Y en el siguiente artículo nos aclara qué es eso del ánimo de permanecer en el mismo lugar o el ánimo de permanencia. Artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. ¿Bien? Entonces, si yo vivo por un año o más en un lugar, entonces se entiende que ya adquirí voluntariamente domicilio en ese lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. La residencia accidental es, por ejemplo, cuando yo vivo aquí en Guatemala, pero yo voy a trabajar a Mazate. Entonces, digamos, yo vivo en Mazate de lunes a viernes y me vengo el fin de semana para mi casa. Y ya tengo más de un año así. Entonces, se podría presumir que yo vivo en Mazate, ¿verdad? Pero realmente es meramente accidental, porque el día que yo deje de trabajar en Mazatenango ya no voy a vivir ahí, voy a vivir a Guatemala. Es meramente accidental. O el segundo supuesto, se comprueba que yo tengo residencia en otro lugar. El mismo caso, se comprueba que yo tengo la residencia aquí en la ciudad de Guatemala, entonces por lo tanto no me considero domiciliado en Mazatenango, en Juchitepec. Entonces, pero esa es una excepción a la presunción, ¿verdad? Esa es una excepción. Entonces, la presunción es de que si yo vivo por más de un año en un lugar, entonces estoy domiciliado voluntariamente en dicho lugar. ¿Quedó claro el domicilio voluntario? ¿Sí? Ahora tenemos el domicilio múltiple. Fíjense que el domicilio múltiple es cuando una persona
vive alternativamente, que hay dos supuestos. El primero, vive alternativamente en diferentes lugares o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tengo mi casa en Guatemala, pero tengo empresa en Escuintla, tengo empresa en Mazatenango, tengo empresa en Retaluleu. Entonces, miren, y yo me mantengo y tengo casa en los cuatro lugares, digamos. Entonces, yo me mantengo días en Escuintla, días en Guatemala, días en Tepeques, días en Retaluleu. Entonces, aquí yo me considero domiciliado en cualquiera de esos lugares. A mí me podrían notificar, digamos, porque al final de cuentas, este es el efecto del domicilio, ¿verdad? Que a mí me van a tener que notificar en mi domicilio, ¿verdad? O, por ejemplo, si a mí me notifican, a mí me inician un proceso en Guatemala, yo tengo mi domicilio en Escuintla, me van a tener que notificar por medio de despacho en el juzgado y de ahí yo me voy a tener que ir a personar a Guatemala, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con eso también el domicilio. Entonces, yo voy a poder ser notificado de mis obligaciones en cualquiera de los cuatro domicilios. Por eso se llama un domicilio múltiple, ¿verdad? Este domicilio múltiple lo tenemos en el artículo 34. Por favor, Eduardo. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Por ejemplo, si yo tengo mi domicilio aquí en Guatemala y tengo domicilio múltiple, pero fíjense, resulta que yo tengo un hijo, yo tuve un hijo allá en Tepeques y yo no le di pensión alimenticia a la mamá y la mamá me va a demandar. Entonces, miren, es un asunto que tiene que ver con ese lugar en particular. Entonces, en ese caso, mi domicilio sería Suchitepeque. ¿Estamos bien? Para ese caso en particular. Miren, pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Luego tenemos el domicilio del vagabundo. El domicilio del vagabundo se llama así, la ley no le llama así, pero se le llama en la doctrina domicilio del vagabundo porque es el domicilio de una persona que no tiene domicilio en un lugar determinado. Es una persona que anda pagando de un lugar a otro. Entonces, por eso se le llama el domicilio del vagabundo. A la persona que no tenga un lugar determinado como su domicilio, entonces a esta persona se le va a tener por domiciliada en el lugar en el que se encuentra. ¿Verdad? Si hoy estoy en San Marcos, entonces mi domicilio es San Marcos. Dentro de 2 semanas yo estoy en Puerto Barrios, mi domicilio es Puerto Barrios. ¿Estamos bien? El lugar en donde se encuentra. Miren, 35. La persona que no tiene residencia habitual se considerará domiciliada en el lugar donde se encuentra. Domicilio del vagabundo. Buenas tardes, Odele. Usted es Oscar, ¿verdad? Bienvenido, Oscar. Gracias, Lick. Muy bien. Sigamos con los domicilios. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Todo bien, Lick? Perfecto. Entonces sigamos con el domicilio legal. Fíjense pues, este domicilio legal es probablemente que es un poquito más difícil de entender, pero es porque tiene un montón de supuestos. Pero van a ver ustedes que es bien fácil. El domicilio legal es el domicilio que la ley le fija como lugar de residencia a una persona, a algunas personas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, aunque de hecho no se encuentren ahí presentes. Entonces, hay personas que por la condición en la que se encuentran en ese momento, la ley les reputa su domicilio legal
Y eso significa que la ley les fija un lugar como que si fuera el lugar de su residencia y es el lugar en donde tienen que ejercer sus derechos y obligaciones, aunque de hecho no se encuentren ahí. Ahorita vamos a ver, les voy a poner un ejemplo rápido. La ley establece que los menores de edad, por ejemplo, se reputa el domicilio legal de los menores de edad, el del domicilio de sus padres. Pero fíjense pues, hay un menor de edad que vive aquí en Guatemala, pero que se fue a estudiar internado a Quetzaltenango. Se fue a Shela internado. Entonces, el menor físicamente no está aquí. Pero ¿dónde la ley le fija su residencia legalmente? En el lugar de la residencia de sus papás. Entonces, ¿cuál es el domicilio del menor? El mismo lugar de domicilio de los papás. Aunque de hecho él no se encuentre ahí. Entonces, por la situación especial de ser menor de edad, la ley le fija su domicilio en el domicilio de los papás, ¿verdad? Aunque él no esté ahí. Puede ser que esté en la casa de los abuelos, en otro departamento, pero para la ley, el domicilio del menor es el domicilio de los papás. ¿Quedó claro? Entonces, el domicilio legal es el lugar donde la ley le fija su residencia a algunas personas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, aunque de hecho no se encuentren ahí presentes, ¿verdad? ¿Y cuándo se reputa el domicilio legal? Esto que les acabo de leer lo tenemos en el artículo 36. Por favor, Silvia. Artículo 36. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Entonces, miren, la ley les fija como lugar para cumplimiento de sus derechos y obligaciones esos lugares, aunque de hecho no estén ahí presentes. Ahora, ¿cuándo se reputa el domicilio legal? ¿Quiénes son esas personas a las que la ley les reputa el domicilio legal? Eso lo tenemos en el artículo 37. Primero establece el de los menores e incapaces. Entonces, el domicilio de los menores o incapaces se reputa legalmente en el domicilio de sus padres o el de sus tutores, respectivamente, ¿verdad? O sea, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. La patria potestad solo la pueden ejercer los papás. Si no hay papás, entonces tienen que entrar los tutores, ¿verdad? Ejercer la tutela. Vamos a ver la tutela más adelante. Luego establece de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas. Acá hay muchos que se me confunden y me dicen funcionarios, empleados públicos. No, aquí se refiere en general, públicos y privados. Funcionarios, empleados, dependientes y demás personas. El lugar en el que prestan sus servicios. Pero aquí nos da la excepción, pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. O sea que si yo me voy a trabajar permanentemente a un lugar, pues la ley establece que legalmente adquiero domicilio legal ahí. Pero si yo estoy en ese lugar solo de comisión, o temporalmente, entonces no adquiero domicilio en ese lugar. Luego establece el de los militares. Los militares en servicio activo, el lugar en el que estén destinados. Miren, por ahí el capitán vive en Mazatenango, ahí está su casa, pero él ahorita lo tienen destacado en Quiché. Puede ser que dentro de 6 meses él esté destacado en Petén o en Puerto Barrios. Entonces, ¿cuál es el lugar de su domicilio? El lugar en donde esté destacado. Esto para los militares en servicio activo, ¿verdad? Activo quiere decir que están prestando servicio dentro del ejército. Luego, el de los presos. Las personas que se hayan extinguiendo una condena. Esta palabra, extinguiendo una condena, esto implica que son personas que ya están condenadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya terminó el proceso y ya se fueron a cumplir la condena. Las personas que cumplen condena de conformidad con lo establecido en la Constitución deben de estar en diferentes lugares de detención de los lugares donde están las personas con prisión preventiva.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala sí se cumple, ¿verdad? Aquí cuando uno comete un delito y le dan prisión preventiva, lo mandan a la zona 18, al preventivo de la zona 18. ¿Qué le decimos la zona 18 de cariño? ¿No? O si son mujeres, las mandan a Santa Teresita. Si no, también existe las que tienen cuello, que los manden aquí al Mariscal Zavala, ¿no? O al, ¿cómo se llama el otro? Al Matamoros. Entonces, pero esos son, bueno, estos dos últimos a mi juicio inconstitucionales, pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Pero lo que les quiero decir es de que aquí se refiere a las personas que ya están condenadas, ¿verdad? A las personas que ya tienen una condena. Los que se vayan extinguiendo una condena, el lugar donde le extinguen, pero para las relaciones jurídicas que sean posteriores a la condena, o sea, después de la condena. Y para las relaciones jurídicas que sean antes de la condena, entonces va a ser el domicilio que tenían antes, ¿verdad?, de ser encarcelados. Y por último, el de los agentes diplomáticos, ¿verdad?, de Guatemala que estén residentes en el extranjero. Agentes diplomáticos se entiende embajadores, cónsules, ¿verdad? Estos pues representan al país en el extranjero. Entonces ellos normalmente viven en el extranjero. ¿Cuál es su domicilio legal? El último domicilio que tuvieron en el territorio nacional. ¿Estamos bien? ¿Dónde tenemos estos? Estos los tenemos en el artículo 37. Se los voy a leer yo así rapidito. Artículo 37. Se reputa domicilio legal a del menor de edad e incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. B, de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en el que presten su servicio. Pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión, no adquieren domicilio en el lugar. C, de los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados. D, de los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen, perdón, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ellas. En cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido. El de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. El último domicilio que tenían en el territorio nacional. ¿Estamos bien? Luego tenemos el domicilio de la persona jurídica. ¿Se recuerda que las personas jurídicas estábamos platicando al principio de la clase? Que están formadas por grupos de personas individuales. Y estas personas jurídicas tienen su domicilio también. El domicilio es el que va a estar fijado en la escritura constitutiva. Digamos, nosotros dentro de los requisitos de la escritura constitutiva tenemos que establecer el domicilio de la persona jurídica. El domicilio de la sociedad, de la fundación o de la asociación que estemos constituyendo. ¿Estamos bien? Bueno, y si en caso no tuviera el domicilio en la escritura constitutiva, entonces el lugar en donde tengan la administración o sus empresas o sus oficinas centrales. ¿Estamos bien? Ahora les aclaro algo. Es muy difícil que el registro de personas jurídicas les vaya a inscribir una escritura de constitución de sociedad civil si no tiene el domicilio, ¿verdad? Porque es un requisito. Entonces, lo más seguro es que les van a rechazar la escritura. ¿Estamos bien? Entonces les van a rechazar la inscripción y les van a mandar a hacer las modificaciones correspondientes. Artículo 38. Por favor, Eduardo. El domicilio de una persona jurídica es el que se consigna en el documento en el que se conste su creación o, en su defecto, el lugar que tenga su administración o sus oficinas centrales. Y luego el 39 agrega, también se reputa como domicilio
de las personas jurídicas, que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallen dichas agencias o sucursales respecto a los actos o contratos que éstas ejecuten. Entonces, por ejemplo, la Curazao o Electra, ellos tienen, bueno, estas son sociedades mercantiles, pero por ponerles un ejemplo, ellos tienen sucursales en diferentes lugares, pero tienen su domicilio constituido en un determinado lugar, que es el lugar de sus oficinas centrales. Pero para, digamos, las ventas que haga la Curazao en Mazatenango, va para esas contrataciones que está realizando en el municipio de Mazatenango, el domicilio es el lugar donde se encuentra esa sede, o sea, el departamento de Xochitepec. ¿Quedó claro esto? Muy bien. Y luego tenemos el contractual o especial. El contractual o especial, este está bien fácil porque es el que fijan las personas en el contrato, ¿verdad? Firmamos un contrato de lo que sea, digamos, un contrato de arrendamiento, un contrato de mutuo, un contrato de suministros, el contrato que se les ocurra. Entonces, manifiesta Otto Guillermo Amado que señala como lugar para recibir notificaciones la segunda calle 4-86 de la zona 1 de Escuintla. Yo vivo en Guatemala, mi domicilio está aquí en Guatemala, pero yo en el contrato estoy fijando un domicilio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y estoy fijando una dirección en Escuintla. Entonces, para los efectos de ese contrato en particular, mi dirección es la señalada en el mismo. O sea, por lo tanto, mi domicilio es el señalado en ese contrato. Es un domicilio contractual. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tenemos otro domicilio que no está aquí en el Código Civil. Entonces, anótenle por acá en algún lugar cerca del domicilio el domicilio fiscal. Que el domicilio fiscal es aquel domicilio que nosotros fijamos ante la administración tributaria, ante la SAT, ¿verdad? Con el objeto del cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, precisamente. Entonces, ese es el motivo por el cual ese está regulado en el artículo 314 del Código Tributario. Entonces, pónganle ahí, por favor, domicilio fiscal, ver 314 del Código Tributario. Bien, la vecindad. La vecindad se parece al domicilio, solo que la circunscripción territorial es más pequeña, ¿verdad? La vecindad se refiere a la circunscripción municipal en que la persona finca su residencia. Entonces aquí sí, miren, si yo estoy, digamos, en Mazatenango, mi domicilio es Xochitepeques, pero mi vecindad es Mazatenango. Si yo estoy en San Antonio, Xochitepeques, mi domicilio es Xochitepeques, pero mi vecindad es el municipio de San Antonio, Xochitepeques. Entonces, miren, es la circunscripción municipal en la que una persona finca su residencia. Se rige por las mismas leyes que el domicilio y la vecindad confiere iguales derechos y obligaciones tanto a guatemaltecos como a extranjeros. O sea que si un extranjero llega a vivir a San Antonio, Xochitepeques, por ejemplo, pues él va a tener ahí, al momento de vecindarse, los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los demás vecinos. ¿Estamos bien? Como de- ¿Alguna duda con relación al domicilio, jóvenes?
Lick, disculpe, tengo una duda. Creo que no la escuché. En A ver. el 32, en el artículo 32 es el fundamento legal del domicilio voluntario. 32 y 33. En el artículo 33, ¿sería todo el texto o hasta donde dice durante un año en el lugar? Durante un año en el lugar, porque lo de la otra es un caso de excepción. ¿Verdad? Lo que sigue es un caso de Bueno. excepción. Gracias, mi amor. Muy bien. Hola Carlita, buenas noches. Mira, una consulta. Ya te confirmaron las madres. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien. Continuemos entonces. Vamos a platicar un poquito sobre la ausencia. La ausencia, a nosotros en la universidad nos enseñaban de que nosotros podríamos definir la ausencia como la no presencia de una persona en un lugar determinado, ¿verdad? Si yo no estoy en un lugar, ¿qué quiere decir? Que estoy ausente. Y efectivamente eso es la ausencia, pero jurídicamente tenemos que ir nosotros un poquito más allá. La ley establece efectivamente que la ausencia pues es la no presencia de una persona en el lugar de su domicilio, pero establece casos en que existe ausencia, ¿verdad? Primero, porque por ejemplo, si mi domicilio está aquí en Guatemala, pero yo me fui a pasar el fin de semana al puerto de San José, ¿verdad? Ahí yo no estoy ausente, ¿verdad? Yo solo me fui a pasar el fin de semana y en 3 días yo ya estoy de regreso en mi, en mi domicilio. Entonces, cuando hay ausencia, cuando esa no presencia se considera ausencia. Bueno, primero, cuando una persona se encuentre fuera de la República y haya tenido domicilio en ella. Yo vivía en Guatemala, pero ahora yo me fui a vivir a Estados Unidos y allá vivo. Pero yo tuve domicilio en Guatemala. Entonces, miren, yo en Guatemala estoy ausente. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué? Porque me encuentro fuera de la República, pero tuve mi domicilio en Guatemala. Entonces, yo estoy ausente. Esta ausencia, vamos a ver más adelante, se le conoce como ausencia simple, cuando damos las clases de ausencia. Y el otro caso es cuando una persona ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Miren, en el otro tenemos la certeza de la que la persona está fuera de la República. La persona agarró un avión, se fue de viaje y sabemos que vive ahora en otro país. Pero en el segundo caso, la persona simple y sencillamente desapareció de su domicilio. No sabemos dónde está. Miren, entonces esta persona también es ausente. Entonces, dos casos cuando una persona está fuera de la República y tuvo domicilio en Guatemala, y la otra es cuando una persona ha desaparecido de su domicilio y su paradero se ignora. Así como mi primo Carlos. Ese salió un día de su casa temprano, le dijo mamá y vengo, y no regresó. ¿Ah? Y no regresó. Mi tía preocupada fue a los hospitales, fue a las morgues, fue a los bomberos, a todos lados y no lo encontró. Y lo lloró como por mes y medio. Y lloraba al Carlos. Hasta que un día sonó el teléfono de la vecina. Y doña Marta la llama Carlitos. Aló, mamá, estoy en Estados Unidos, me vine mojado. No se había ido para Estados Unidos. El Carlitos no dijo nada porque sabía que si le decía, tenía 16 años. Si le decía a la mamá, no lo iba a dejar. ¿Va? Se fue. Entonces allá vive hasta la fecha, ya vive la mamá ahora también con él. Entonces, pero lo que les quiero decir es qué pasa si no hubiéramos tenido ya noticias de Carlos. Al mes y medio llamó, pero ¿y qué pasa si no hubiéramos sabido más de él? Entonces, él hubiera tenido que ser declarado ausente, ¿no? Entonces, ya vieron dos casos de ausencia. Primero, la ausencia simple, que es cuando la persona se encuentra fuera de su domicilio, pero está fuera, perdón, del territorio nacional, pero tuvo domicilio en Guatemala. Y la calificada, que es cuando la persona
desapareció de su domicilio y su paradero se ignora. No sabemos dónde está. La ausencia simple, esta es bien fácil de probarla. Bueno, en el caso de que la persona haya salido legalmente del país. Porque existen, bueno, pero aunque haya salido ilegalmente de la frontera de aquí, la pudo haber pasado legal con pasaporte, lo más seguro. Entonces, hay constancias de movimiento migratorio que emite la Dirección General de Migración, en las que consta, pues eso, mi movimiento migratorio, las veces que he salido, cuándo he salido y cuándo he entrado de nuevo al país. Entonces, con eso es muy fácil probar, ¿verdad? Miren, Silvia salió del país en tal fecha y no ha regresado. ¿Y por qué dice que no ha regresado? Porque no consta una entrada en su movimiento migratorio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese movimiento migratorio, para eso nos sirve. Clases de ausencia, lo que veíamos, ¿verdad? La simple y la calificada. ¿Cómo vamos a tramitar la ausencia? La ausencia se tramita mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Esta puede ser jurisdicción voluntaria judicial, o sea que la conoce el juez, o puede ser jurisdicción voluntaria notarial. Ahora, solo les hago una aclaración. Y esto es especial, porque es el único trámite que hay así. El trámite de ausencia, cuando se celebra ante notario, es un trámite mixto. ¿Por qué? Porque se inicia el trámite y se realiza todo el trámite ante notario, pero al momento de resolver, el notario debe de remitir el expediente al juez para que sea el juez el que emita la resolución final. ¿Estamos bien? Entonces, este es el único trámite mixto. Entonces, este no se les puede olvidar, ¿verdad? Si les preguntan cuál es el único trámite mixto de jurisdicción voluntaria, la ausencia, ¿verdad? El trámite notarial de ausencia. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Cuándo vamos a declarar ausente a una persona? Bien, la regla general es de que cuando una persona tiene obligaciones que cumplir en la República de Guatemala y se va a ausentar, debe dejar un mandatario con facultades suficientes para que lo pueda representar, ¿verdad? Dentro y fuera de él. Entonces, toda persona que tenga esta necesidad de salir del país, pero tengan que cumplir acá, tienen que dejar a un mandato. ¿No? Así de sencillo. Y si no lo hacen, ¿qué pasa si salen del país y no dejan un mandatario? Entonces, a esta persona se le tiene que declarar ausente. ¿Estamos bien? Se le tiene que declarar ausente. Ah, por cierto, lo que les decía al principio lo tenemos en el artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces, en el primer párrafo tenemos la ausencia simple y en el segundo párrafo tenemos la ausencia calificada. Ahora, lo que estaba diciendo hace un momento, toda persona cuando va a salir de la República y tiene que cumplir obligaciones en Guatemala, esta persona tiene que llevar a cabo el nombramiento de un mandatario. Si no nombra un mandatario con facultades suficientes, entonces lo vamos a declarar a usted, ¿verdad? Lo vamos a declarar a usted. Artículo 43, por favor, Silvia. Artículo 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derecho que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte.
Se le va a declarar ausente a petición de parte. Bien, entonces, miren, yo tengo que dejar un mandatario y si no dejo mandatario me van a nombrar, me van a declarar, perdón, ausente. Ahora, ¿cuál es el objeto de la declaratoria de ausencia? ¿Con qué objeto me declaran ausente? Fíjense, pues, el único objeto de la declaratoria de ausencia es nombrar un defensor judicial. Ya sea para que ésta pueda defender al ausente de una demanda o para que pueda plantear una demanda en nombre del ausente. Depende, según sea el caso, ¿verdad? Hacer lo que le correspondería hacer al mandatario. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero demandar a Eduardo. Fíjense, pues, porque muchas veces yo digo, miren, ¿quién puede declarar ausente a una persona? A los familiares. Pero no solo los familiares. Pero cualquier persona que tenga una acción que deducir en contra de él. Por ejemplo, a mí Eduardo me debe dinero y yo lo tengo que demandar. Pero luego yo me entero, cuando pregunto, me entero de que Eduardo se fue a Estados Unidos. Pero la cuestión es de que Eduardo tiene bienes aquí en Guatemala. Bienes que yo le puedo embargar, tiene cuentas de banco, etcétera, ¿verdad? Entonces yo necesito demandarlo para poder embargar esos bienes y cobrarme lo que Eduardo me debe. Pero el problema es que no lo puedo demandar porque él está ausente. ¿Ah? Si a mí llega, por ejemplo, yo como abogado, y llega la familia de Eduardo y me dicen, mire, Lick, fíjese que Eduardo le vino esta demanda, pero él no está en el país. Entonces yo automáticamente les diría, miren, él está ausente y no tiene mandatario aquí, entonces devolvamos la notificación al juzgado. Y entonces, si es probable, si es posible, hasta le adjunto la constancia de movimiento migratorio, en la que hago constar de que Eduardo no está en el país, que por lo tanto no se puede recibir la demanda porque él está ausente. Entonces no le van a recibir la demanda. No pueden iniciar el proceso en contra de él. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, tiene el acreedor y él puede pedir que lo declaren a él ausente. Mire, señor juez, yo tengo una acción que deducir en contra de Eduardo y según esta constancia de movimiento migratorio, él se encuentra fuera del país. Entonces yo quiero que lo declare ausente y le nombre un defensor judicial para que yo pueda demandar al defensor judicial y así iniciar el proceso en contra de Eduardo. O podría ser también una persona porque en mi caso yo lo quiero demandar, pero supongamos de que alguien lo quiere defender. Silvia se da cuenta de que en un terreno de Eduardo se lo invadieron. Pero ella no puede iniciar acciones porque no es el terreno de ella, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer ella para poder demandar en nombre de Eduardo? Declararlo ausente, pedir que se le declare ausente, que la nombren a ella defensora judicial y entonces ella puede entablar demandas en nombre de Eduardo. ¿Quedó claro esto, joven? Entonces, para eso es el defensor judicial. Miren, objeto de la declaratoria. La declaratoria de ausencia tiene como único objeto nombrar a un defensor judicial, ya sea para responder una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Para responder una demanda quiere decir de que a mí me demandaron y yo la estoy contestando en sentido negativo. ¿Dónde se tramita eso, Lick? La ausencia. Ajá. La ausencia es un trámite de jurisdicción voluntaria, puede ser judicial. Si fuera judicial, ante el juez de primera instancia del domicilio donde tenía su último domicilio la ausente. Y si fuera notarial, ante cualquier notario. ¿Verdad? Pero con la salvedad que si es notarial, el notario lo tiene que remitir al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para que resuelva. Artículo 14. Disculpe, es lo que habíamos dicho que es el trámite mixto. Es el trámite mixto, exacto. Exacto. Artículo 44, por favor, Rocío. Lick, se lo voy a, fíjese que voy para mi casa ahorita. Ah, bueno, entonces, se lo voy a leer yo entonces. Gracias. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente.
para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. ¿Estamos bien? Si yo tengo un apoderado, un mandatario, pero ese mandatario no tiene facultades suficientes para defenderme en juicio, digamos, es un mandatario general. Entonces, de preferencia sobre ese mandatario debe recaer el nombramiento de defensor judicial. Eso lo tenemos en el siguiente artículo 45. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia, ¿verdad? Entonces, a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. ¿Cuándo termina el cargo de defensor judicial? El cargo de defensor judicial termina, bueno, primero cuando termine el litigio para el que se le nombró, ¿verdad? A mí me nombraron defensor judicial para defender una demanda. Bueno, una vez terminado ese proceso, se terminó mi nombramiento como defensor judicial de la UCE. 2, puede ser desde que se provea de un guardador de bienes al ausente. Vamos a ver ahorita qué es esa figura del guardador de bienes del ausente, que básicamente es cuando el ausente tiene bienes, porque el nombramiento del defensor judicial es independiente de si él tiene bienes o no. Pero cuando el ausente tiene bienes que administrar, entonces se puede pedir que se nombre un guardador de bienes, que va a ser una persona que se va a encargar de administrar los bienes mientras el ausente no esté. ¿Estamos bien? Entonces, si nombramos un guardador de bienes, este guardador de bienes va a tener las facultades para defender al ausente en juicio. Entonces ya no es necesario que tenga un defensor judicial, termina el cargo de defensor judicial. Y el tercer supuesto en que termina el cargo de defensor judicial es cuando se apersone el ausente. ¿Va? El ausente se presenta. Miren, aquí estoy, ya regresé. Y lo puede hacer por medio de sí, o sea, lo puede hacer en persona o lo puede hacer por medio de un apoderado. ¿Va? Le dice Enrique a Silvia, mire Silvia, yo me enteré que tengo un juicio en Guatemala, pero yo no puedo regresar. Mire, la voy a nombrar a usted de mandataria. Como usted es abogado, usted va a ser mandataria judicial, vaya y apersónese al proceso. Entonces va Silvia y se apersona como mandataria judicial de Eduardo. Miren, Eduardo se apersonó, solo que no lo hizo él, sino que lo hizo por medio de apoderado. En cualquiera de los dos casos, termina también el cargo de defensor judicial. ¿Estamos bien? Silvia, por favor, 46. Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente. A. Desde que termine el litigio en que se le nombró. B. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Y C. Desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Ok, entonces miren, cuando termine el litigio para el que se le nombró, cuando se nombre un guardador de bienes o cuando se apersone el ausente, ya sea personalmente o por medio de un apoderado o por medio de un mandatario. ¿Vamos bien? Disculpe, cuando la ley indica de que se nombrará a un defensor judicial, también menciona al apoderado. Por ejemplo, en el caso de defensor judicial se refiere al mandatario. No, el defensor judicial lo va a nombrar a falta de mandatario. Si hay mandatario con facultades suficientes, no hay necesidad de nombrar al defensor judicial porque está representado el ausente. Eso lo tenemos en el 44. Mire, le damos el 43, perdón. 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derecho que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante y si no lo hiciere,
se le declarará ausente a petición de parte. Entonces, mire, si no tiene mandatario, entonces le tenemos que nombrar, declararlo ausente y nombrarle al defensor judicial, ¿verdad? Si tiene mandatario, no hay necesidad de nombrarle defensor judicial. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Muy bien. Lick, una pregunta. ¿Sí, Rocío? Hay mucha diferencia entre las funciones de un mandatario y las funciones de un defensor. Bueno, De un mandatario judicial y un defensor judicial. Ajá. Y disculpe, Básicamente no. pues yo creo que en concreto esa era mi pregunta entre el apoderado, el defensor judicial y el mandatario Ah, ok. legal. El mandatario y el apoderado es el mismo. Se refiere, o sea, son dos formas diferentes de llamarle A eso me a la misma refería. persona. Ahora, el Mandatario judicial sí es es lo diferente mismo. porque este lo nombra el juez, pero las funciones básicamente son las mismas, ¿verdad? Defender los intereses de la persona en juicio. Gracias. ¿Estamos bien? Sí, pues ¿Rocío? sí. ¿Estamos bien? Pero eso es solo para un juicio o bien puede él disponer de venta de bienes o algo así, ¿no? No, el defensor judicial solamente es para defender en juicio. Ah, ya. Ya Él, hoy sí él no puede disponer, vender de nada. bienes ni nada. Él solo es para la defensa del juicio. Ahora, Oh, ya. tenemos, ahora, ¿se acuerdan que veíamos en el numeral primero del artículo 46? No, perdón, en el segundo, que termina el cargo de defensor judicial cuando se provea de guardador de bienes al ausente, que era lo que yo les decía hace un rato. Si el ausente tiene bienes que administrar, pongamos que tiene uno su par de casas, una su finquita, un su par de locales comerciales, miren, esos locales alguien los tiene que administrar. Si tuviera un mandatario, el mandatario lo haría, pero como no tiene un mandatario, el defensor judicial no lo puede hacer, ¿verdad? Porque el defensor judicial solamente es para representar en juicio. Entonces aquí existe la necesidad de nombrarle un guardador de bienes. Y este guardador de bienes va a ser la persona que se va a encargar de administrar los bienes. ¿Qué es administrar los bienes? Básicamente, por ejemplo, mantenerlos en buen estado. Si tenemos locales comerciales, por ejemplo, él puede alquilar esos locales comerciales, puede cobrar la renta. Obviamente, él tiene que rendirle cuentas al ausente sobre la gestión que va a hacer como guardador de bienes. ¿Verdad? Si él tuviera una finca, puede arrendar la finca o él pudiera trabajar la finca y explotarla en nombre también del ausente. Si tiene casas, él podría alquilar esas casas. Venderlas, vender los bienes del ausente, ahí tendríamos que seguir el proceso de utilidad y necesidad, ¿verdad? Disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces o ausentes, y en cualquiera de los tres casos tenemos que probar la utilidad y necesidad. ¿Estamos bien? Ahorita en un ratito vamos a platicar de eso. Entonces, pero la regla general es de que el guardador de bienes se va a encargar de resguardar y de administrar los bienes del ausente. Miren, este lo tenemos en el artículo 47, por favor, Silvia. Artículo 47. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. En este caso, ¿quién sería el encargado, Link, donde dice Ministerio Público? Procuraduría General de la Nación. Gracias. Sí, la Procuraduría General de la Nación. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Entonces, miren, cuando ya nombran el defensor judicial, perdón, al guardador de bienes, también pueden nombrar un defensor judicial específico para el caso de que haya necesidad de defenderlo en juicio. Y se va a ordenar que los bienes se pongan en depósito y el depositario puede ser el mismo guardador. ¿Verdad? El guardador puede ejercer también como depositario.
Bien. El artículo 49 establece: la ausencia deberá ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre que se menciona el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Aquí se refiere al guardador de bienes, ¿verdad? Cuando ya sea declarada la ausencia y se nombre un guardador de bienes, entonces cesan en su cargo el defensor específico y el depositario provisional. El representante en el 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fueren aplicables. ¿Verdad? Entonces los tutores tienen los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones de los tutores. Entonces, por ejemplo, entre las prohibiciones de los tutores es de que no pueden comprar los bienes del pupilo. ¿Verdad? El guardador de bienes no puede comprar los bienes del ausente. ¿Verdad? El tutor tiene prohibido vender los bienes del ausente, del pupilo. El guardador tiene prohibido vender los bienes del ausente, salvo que pruebe la utilidad y necesidad. Entonces vienen las mismas prohibiciones que en la tutela. El guardador tiene derecho a una retribución y esa la va a fijar el juez de acuerdo a los mismos porcentajes que para la tutela, ¿verdad? Y eso está en el artículo 340. Cuando veamos la tutela y vamos a ver cuánto es lo que, a cuánto tiene derecho el tutor. Básicamente es el 10% de lo que produzcan los bienes del pupilo. Pero en el caso del tutor se lo dividen con el protutor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ganar el tutor o qué retribución va a tener derecho el tutor? A las mismas que tendría derecho el tutor en la tutela. ¿Estamos bien? 51. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340. Y el 340 lo que establece es la tutela y protutela dan derecho a la retribución que se pagará anualmente, que no bajará del 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. La retribución, cuando la retribución no hubiere sido fijada en el testamento o cuando sin mediar vigencia el tutor no hubiere rentas o productos líquidos, la fijará el juez, teniendo en cuenta la importancia del caudal del pupilo y el trabajo que ocasiona el ejercicio de la tutela. La retribución se distribuirá entre el tutor y protutor, correspondiendo al primero el 75% y al segundo el 25% restante. Pero en este caso, pues le correspondería la retribución completa al guardador, entre el 5 y el 15% de lo que produzcan los bienes del ausente. ¿Cuándo termina? Sí, Cela. Ay, perdón que lo interrumpí. Apenas. Solo una consultita. Este administrador también equivale más o menos a la administración de la mortual en el caso del testamento. Es parecido, ¿verdad? Solo que en este caso, en la mortual, pues ya está fallecido el propietario de los bienes y este solo los va a administrar temporalmente mientras se realice el proceso sucesorio, ¿verdad? No es exactamente igual, pero sí es un cargo de administración, ¿verdad? De bienes. Ay, gracias. Pero aquí entendemos, esta persona todavía no está muerta. Aquí el ausente está vivo, ¿verdad? El ausente está vivo. ¿Cuándo termina el cargo de guardador?
Bueno, cuando se apersona el ausente por medio de sí o por medio de apoderado, igual que en el caso del defensor judicial, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente, digamos de que había un bien, que era el bien que yo estaba administrando, pero ese bien lo ejecutaron mediante un proceso judicial y lo remataron en pública subasta. Entonces dejó de ser del ausente y ya no hay bien. Entonces, como ya no hay bienes que administrar, termina el cargo de guardador. Cuando fallezca el guardador, se le admita su renuncia o se le remueva del cargo, según las reglas establecidas para el tutor en lo que le fueren aplicables, en cuyo caso el juez procederá de oficio a nombrar al nuevo guardador. Y cuarto, cuando la administración recaiga en los parientes, ¿verdad? La administración puede ser solicitada por el cónyuge, por el hijo o por los parientes consanguíneos. Entonces, en este caso, este se llama administrador de bienes, ¿verdad? Si la administración de los bienes la ejerce una persona que no es pariente, este se llama guardador de bienes. Pero si de repente resulta que tiene parientes y los parientes piden que les den la administración a ellos, el juez les va a dar la administración a los parientes. Entonces, ahí se llama administrador de bienes. Así se llama la persona que va a administrar cuando es pariente. Entonces, miren, artículo 53. Termina el cargo de guardador cuando se apersona el ausente por sí o por medio de apoderado, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente, cuando fallezca el guardador, se le admita su renuncia o se le remueva del cargo, según las reglas establecidas para el tutor en lo que fueran aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. ¿Cuándo se da la administración a las personas que indica el artículo 55? Y el artículo 55 se refiere a la administración por parientes. Administración de bienes, ¿verdad? Que es la que realizan los parientes del ausente. Artículo 54. ¿Se acuerdan que se mencionó la remoción del administrador? El administrador, el guardador de bienes, perdón, este se puede remover solo por una mala administración, solo por los casos establecidos en la ley. Y esta remoción la puede pedir la Procuraduría General de la Nación, porque se recuerdan, la Procuraduría General de la Nación, ellos velan por los intereses del Estado, pero también por los intereses de los menores, incapaces y ausentes. Entonces, miren, por eso es que ellos pueden pedir que se remueva al guardador de bienes. También lo pueden pedir los parientes del ausente, ¿verdad? Y lo van a hacer al juez de primera instancia, ¿verdad? Estos dos pueden pedir la remoción del guardador de bienes cuando éste esté haciendo una mala administración de los bienes del ausente. ¿Vamos bien hasta acá? Link, disculpe, había mencionado que el guardador de bienes es una persona particular y el administrador, como lo Pariente. indica el artículo, como lo indica el 55, es parientes. Parientes, exacto. Esa podría ser la diferencia. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la bueno, diferencia, que uno lo ejerce una persona que es ajena a la familia, digamos, y el otro lo ejerce un pariente, ¿verdad? Una persona que es la esposa, o, pero no la esposa, para el cónyuge, los hijos, o a falta de estos, los parientes consanguíneos dentro de los grados de ley. Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Administración por los parientes, en el artículo 55, establece, la administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente. Y a falta de ellos, o sea que si están ellos, excluyen a los demás, miren. Y a falta de ellos, los parientes consanguíneos en el orden de la sucesión que establece la ley. Ese orden de sucesión está regulado, anótenle ahí por favor, en el artículo 1078 del Código Civil.
1078 del Código Civil. (57) Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Entonces hay un guardador nombrado. Ahora vienen los parientes y piden la administración de los bienes. Pues para que el juez se les pueda otorgar, estos tienen que garantizar su administración con una hipoteca o con una prenda por el valor de los bienes del ausente. Si no otorgan esa garantía, no les va a otorgar el juez la administración de los bienes. ¿Estamos bien? Y hasta que no se cumpla con esa garantía, el guardador va a seguir en su cargo. ¿Estamos bien? De ahí yo creo que era Rocío la que me preguntaba hace un rato sobre la venta de los bienes. Artículo 60. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establezcan en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces o ausentes. Es un trámite que está allá en el decreto 54-77, que es la ley reguladora de los asuntos de tramitación de jurisdicción voluntaria, de los asuntos notariales de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria le decimos de cariño, ¿verdad? Es el decreto 54-77. Ahí está el procedimiento para declarar la utilidad o la necesidad, ¿verdad? Para vender los bienes o gravar los bienes de un menor, un incapaz o de un ausente. (61) El guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito, deben denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubiere prestado. O sea que si yo soy guardador o administrador de bienes, cualquiera de los dos, y digamos, fallece el papá del ausente, entonces el ausente es heredero. Entonces yo como su representante, como su administrador de bienes, voy y acepto la herencia en su nombre. Entonces ahora él va a tener otros bienes aparte de los que ya tenía. Entonces lo que establece la ley es de que cuando pase esto, yo estoy en la obligación de denunciarle al juez, de poner en conocimiento del juez de que esta persona adquirió a título gratuito otros bienes que yo los acepté y que ahora son de él. Y por lo tanto ahora yo tengo que ampliar la garantía. ¿Se acuerdan de que el administrador tiene que prestar una garantía de hipoteca o prenda por el valor de los bienes? Como ahora ya subió el valor de los bienes, entonces ahora el valor de la garantía también debe de subir. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, Lick. ¿Seguros? Muy bien. Me salgo de la presentación para ver la hora, jóvenes. Estoy aquí en la presentación, no la veo, entonces. Y con el teléfono estoy grabando, entonces no tengo acceso a la hora tan fácil, dijo que. Y reloj, pues, no uso. Bien. Para efectos de adquirir bienes a título gratuito, esto entendemos herencias, legados, donaciones, ya sean entre vivos o por causa de muerte, va para recibir bienes a título gratuito, o por ejemplo se lo ganó en una rifa. Entonces el ausente para todo esto se reputa vivo, ¿verdad? Para adquirir bienes a título gratuito, se presume que el ausente está vivo, ¿verdad? Aunque él haya desaparecido y no sepamos nada de él, se reputa vivo para estos efectos. Miren, artículo 62.
Se reputa vivo al ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. Y eso de la posesión definitiva de sus bienes, ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque ahorita vamos a otra institución que se llama muerte presunta. Esa diapositiva no está, ¿verdad, Ale? La de la muerte presunta. Bien, aquí Ahorita está, sí. mire. Ahorita sí. Ahorita sí. Sí. Es que como que no, como que la vez pasada cuando cambié de diapositiva se puso negra la pantalla, ¿va? Como que si no No, estuviera. estaban las anteriores. Mm. Bueno. Ah, no, en la que les mandé la semana pasada, dice usted. No, estaba las diapositivas, bueno, las últimas. Ah, esta. No estaba esta. Ajá. Ah, ok. Entonces, miren, ahora vamos con la muerte presunta. La muerte presunta, miren, la muerte presunta es una institución del derecho civil mediante la cual se establece que una persona presuntamente ha fallecido. Y ahorita vamos a ver por qué motivos podemos nosotros pensar que la persona ya falleció. Entonces, básicamente, fíjense, pues, aquí toma importancia la ausencia. Cuando nosotros declaramos ausente a una persona, a partir de ese momento podemos empezar a contar 5 años. A partir desde que se decretó la administración de los bienes o a partir de que se tuvo la última noticia de ella. Pero en general la declaramos ausente. Y de 5 años después de que la declaramos ausente, si la persona no tenemos noticia de ella, entonces podríamos declararla muerta presunta. Pues vamos con el juez y le decimos, mire, señor juez, esta persona desapareció de su domicilio, no hemos tenido noticia de ella, ya la declaramos ausente y ahora queremos que usted declare su muerte presunta. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Va a verificar si ya transcurrieron los plazos legales, si transcurrieron los plazos legales, va a declarar la muerte presunta de la persona. Y su fallecimiento se inscribe en el registro nacional de las personas, pero se inscribe como fallecimiento presunto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos de la muerte presunta. O sea, los efectos de la muerte presunta básicamente son dos. Poder heredar los bienes de la persona o que el cónyuge adquiera la libertad de estado. O sea, que vuelva a ser soltero, ¿va? Supongamos de que aquel desapareció y la esposa se quiere volver a casar, entonces lo puede declarar muerto presunto para adquirir la libertad de estado. ¿Sí, Silvia? Dijo que ese era el objeto. El objeto. Sí, pero ahorita vamos a ir a eso. Lo vamos a ver más adelante. Ah, bueno. Entonces solo se lo estaba mencionando así como introducción. Entonces, la muerte presunta establece que transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, entiendo yo que lo tenemos que declarar ausente primero, podrá declararse la muerte presunta de este. Y en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Entonces, miren, ¿para qué lo quieren declarar presunto muerto los familiares? Para tomar posesión de la herencia, ¿verdad? Entonces, cuando se le declara muerto presunta, ya pueden ser sus herederos testamentarios si la persona dejó testamento o legales si está intestado, los que van a heredar sus bienes. Los van a poner en posesión del heredero. Entonces, miren cuánto tiempo tiene que pasar para que declaren la muerte presunta de una persona. 5 años. 5 años. ¿Qué es la muerte presunta? ¿Cómo la podemos definir? Digamos, la muerte presunta es la declaración judicial. Es la declaración judicial mediante la cual se hace constar. Es la declaración judicial mediante la cual se hace constar que una persona presuntamente ha fallecido.
con el objeto de que sus herederos sean puestos en posesión de la herencia, con el objeto de que sus herederos sean puestos en posesión de la herencia, o que su cónyuge adquiera la libertad de estado. O que su cónyuge adquiera la libertad de estado. Miren, como les digo, que él desapareció, no tenemos noticias de él. La esposa pues se volvió a enamorar, se quiere casar de nuevo, entonces ella puede declarar la muerte presunta de aquel para que le declaren la libertad de estado y ella se pueda casar nuevamente. Ahora, hay algunos casos especiales en que la muerte presunta se puede declarar antes de que transcurran los 5 años, incluso sin declarar ausente a la persona. ¿Cuándo son esos casos? Bueno, el primer caso es cuando una persona desapareció durante una guerra. Aquí no necesariamente tuvo que haber sido soldado o de alguno de los dos bandos beligerantes, digamos. En el caso que de Guatemala habían soldados, habían guerrilleros, ¿no? Entonces, no necesariamente tuvo que ser combatiente dentro del conflicto, sino que puede ser de que él estaba ahí como corresponsal de prensa, estaba como médico, como religioso, ¿verdad? O simple y sencillamente era una persona que estaba en la población donde estaba realizando la guerra. Entonces, no necesariamente soldados, sino que personas que se encontraban en el lugar donde se estaba operando la guerra. Entonces, si la persona después de un año de terminada la guerra no aparece, se puede declarar su muerte presunta. Miren, pero en el caso de la guerra no tenemos que esperar 5 años, solo tenemos que esperar un año desde que terminó la guerra. Fíjense que el Goyo, un muchacho que era un liniero de una empresa en la que yo hice prácticas cuando estudiaba yo en el colegio, él me contaba de que él, a su hermano, dice que él lo mataron en la guerra, él era soldado. Y un día pues les avisaron de parte del ejército que su hermano había caído en combate. Y les dieron indemnización y todo, ¿verdad? Como que le dan normalmente a los soldados cuando caen en combate. Lo lloraron, dice, nunca recuperaron el cuerpo. Lo lloraron, lo velaron sin cuerpo presente, hicieron ahí el show del entierro nada más para que la mamá estuviera tranquila y todo, y tuviera un lugar donde recordarlo. Y dice Goyo, mira vos, me dice, un día yo estaba en mi casa un sábado, me dice, cuando de repente abren la puerta y entra mi hermano, me dice, casi se me para el corazón. Dice que el hermano al final le contó de que él lo habían herido en la guerra y lo había capturado la guerrilla. La guerrilla se lo llevó, lo curaron y de ahí lo pasaron para México. Cuando él estaba en México empezó a reflexionar un montón de cosas y se regresó a Guatemala y se unió a la guerrilla y se quedó combatiendo el resto del conflicto en la guerrilla. Él combatió para los dos bandos y no lo mataron, ¿verdad? Entonces cuando se firmó la paz en el 96, si no mal recuerdo, desmovilizaron a todos los guerrilleros y él regresó a ver a su familia y resultó que estaba vivo, pero según ellos él se había muerto de los años 80, ¿verdad? Tenía más de 10 años muerto cuando apareció. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa si aparece el muerto presunto. Pero digamos, el hermano de Goyo estaba presuntamente muerto. Él ya había pasado más de un año desde que había terminado el conflicto y no aparecía, ¿verdad? Hasta después apareció. Entonces él lo hubiera podido declarar muerto presunto también. Segundo caso, la persona que está a bordo de un buque náufrago, como el Titanic, o alguna persona que esté a bordo de un avión que se accidentó, de un accidente de aviación. En estos casos también se puede pedir la muerte presunta después de un año del siniestro, ¿verdad? Sin que la persona aparezca. Entonces, si la persona naufragó en un buque y después de un año del naufragio no aparece, lo podemos declarar muerto presunto. Si la persona se accidentó en un accidente aéreo, no apareció el cuerpo, no lo encontramos, pero no tenemos noticia de él, entonces después de un año podemos pedir también su muerte presunta.
Y el último caso es la persona que su cadáver no fue encontrado y haya desaparecido después de un desastre natural. Explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Aquí en Guatemala eso es aún, ¿verdad? Aquí en Guatemala hemos tenido tormentas tropicales, huracanes, hemos tenido deslaves, ¿verdad? Poblaciones enteras que se han quedado soterradas por los deslaves. Hemos tenido, ¿cuál fue el último? Ah, el último fue no sé si fue el último, pero uno de los últimos fue el del volcán en Escuintla, ¿verdad? Que dejó dos comunidades prácticamente desaparecidas, ¿verdad? Las Lajas y el Rodeo. Entonces, las personas que desaparecieron, digamos, en esa erupción del volcán, esa fue una explosión del volcán, desapareció a toda esta gente, hubo gente que nunca apareció, ¿verdad? Desaparecieron y nunca se supo más de ellos. Estas personas pueden ser declaradas muertos presuntos, ¿verdad? En el caso de derrumbes, incendios, explosiones, inundaciones, otros siniestros, si ustedes se dan cuenta, la ley no señala plazo. Entonces se presume que se pueden iniciar los procesos inmediatamente después de los siniestros. O sea, no tenemos que esperar el año. Claro, podríamos empezar a hacer inmediatamente. Artículo 64, por favor, Silvia. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta, inciso A, de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra, sin que tenga noticia de ella. Inciso B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Y, inciso C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cuando la persona no fue encontrada y desapareció en alguno de estos, siniestros. Disculpe, ¿Sí? también se podría utilizar el caso por ejemplo, del suceso que se dio en Villanueva recientemente, cuando se inundaron los vehículos. Ya no sé, ya no escuché si se encontraron a las personas Sí se encontraron. que se encontraron. Encontraron a la señora y a la niña adentro del vehículo. A todos. Encontraron, sí, fíjese que se habían hecho como varias cámaras dentro del túnel. Entonces excavaron, en una de las cámaras estaba el vehículo y ahí adentro estaba la señora y la nena. ¿Verdad? Pero digamos, ellas en ese caso aparecieron, pero si no hubieran aparecido, también califica Se podría. para la muerte presunta. En Escuintla, yo me recuerdo que hubo también el caso, hay un río, hay un río en Escuintla, pero algunas veces ha pasado que se ha salido el río, pero ha sido una cosa así descomunal. Y esa ocasión el río pasa a acabar enfrente de la Universidad de San Carlos. Y estaba toda la gente de la universidad viendo la inundación, va ellos arriba de la universidad. Y dice que unas señoras en un carro como que quisieron pasar y se las llevó el río. Una se logró bajar, la que iba de copiloto, pero la que iba manejando, dice que ella cuando se bajó sobre unas piedras y después la misma corriente del río se llevó a las piedras también. Y no apareció, ¿verdad? En ese caso también califica para una muerte presunta inmediatamente, porque la ley establece explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro, ¿verdad? Y lo deja abierto para cualquier otro siniestro que se pueda dar, ¿verdad? Entonces, sí aplica. Sí, en ese caso aplica también para lo de, para lo de, ¿cómo se llama? Para la declaratoria de la muerte presunta. Bien. La idea es que la muerte presunta va a señalar un día
en el que presuntamente se llevó a cabo el fallecimiento. Digamos, en el caso de los naufragios o de los accidentes de aviones o de los casos en que haya un siniestro, digamos, una inundación, es más fácil determinar, porque determinaríamos como día del fallecimiento el día del siniestro, ¿verdad? El día que ocurrió la explosión del volcán o el día que ocurrió el accidente, el día de la inundación. Ahora, en el caso de la guerra es más difícil. Entonces ahí pues vamos a tener que presentar algún tipo de testigo o algo para que el juez pueda determinar más o menos cuándo fue la fecha de la presunta muerte de la persona. La herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. Esto en el artículo 66, por favor. Entonces, miren, la herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. O sea que el juez va a señalar un día, ¿verdad? En el que la muerte presunta supuestamente ocurrió, y ese va a ser el día de la muerte presunta de esta persona. Ahora vámonos por favor al artículo 77. Si el ausente o presunto muerto aparece o prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. O sea, ya vimos cuál es el efecto de la declaratoria de ausencia, perdón, de la muerte presunta, es que los herederos van a heredar los bienes. Pero fíjense pues, ya se dieron cuenta que la ley no dice los adquirirán en propiedad, sino que dice, aunque hayan adquirido la posesión definitiva, aún después de la posesión definitiva. O sea, no le llama propiedad, le llama posesión definitiva. ¿Por qué? Porque todavía no es propiedad. Si aparece el ausente, los bienes regresan a él, ¿verdad? Y si yo vendí los bienes, entonces el precio de los bienes que yo vendí, eso lo recupera el ausente. Y si yo con ese precio compré otro bien, digamos, yo vendí 2 casas y con el dinero que obtuve de esas casas compré una casa más grande, entonces esa casa más grande también la va a recuperar el ausente o muerto presunto. Aún después de la posesión definitiva. Y es que en el siguiente artículo nos lo aclara. Aunque le demos posesión definitiva a los herederos, estos no podrán adquirirlos por prescripción. Les explico esto. Hay una institución que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen posesión de un bien. Cuando ustedes ya tuvieron la posesión por más de 10 años, ustedes pueden hacer un trámite que se llama titulación supletoria. Entonces, lo que hacen ahí, como su nombre lo indica, es titular supletoriamente el bien. Al final de ese trámite de titulación supletoria, a ustedes les inscriben en el registro de la propiedad algo que se llama posesión definitiva. Entonces, miren, aquí ustedes ya tienen la posesión definitiva del bien que tenían antes en posesión. Ahora, en la usucapión pasa algo. Transcurridos 10 años desde que a mí me dieron la posesión definitiva, esa posesión se convierte en dominio. O sea, se convierte en propiedad. ¿Estamos bien? Por eso es que la usucapión es un modo originario de adquirir la propiedad. Entonces, por medio de la usucapión, cuando ya me inscriben mi posesión definitiva, después de 10 años yo me convierto en propietario. Esta posesión definitiva no. Cuando la posesión definitiva que a mí me inscriben es por motivo de una muerte presunta, de que yo heredé bienes por una muerte presunta, me inscriben la posesión definitiva, pero esta no se convierte en propiedad. Eso es a lo que se refiere
cuando establece no podrán adquirirlos por prescripción, ¿verdad? Este tipo de posesión definitiva no se convierte en prescripción después de 10 años. Y esto es lo que establece aquí el artículo 76. Miren, los herederos o legatarios que hayan obtenido la posesión definitiva de los bienes no podrán adquirirlos por prescripción. ¿Ya? No podrán adquirirlos por prescripción. Cuando estemos viendo el libro segundo, ahí vamos a ver los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Cuando veamos la propiedad, vamos a ver los modos de adquirir la propiedad. Y dentro de los modos originarios tenemos los capión. Entonces ahí vamos a ver a fondo lo que les estoy explicando ahorita. Pero el punto es de que estos bienes que heredaron por muerte presunta no los pueden adquirir por prescripción. O sea, ellos van a tener siempre la posesión definitiva de los bienes. Esto para los efectos prácticos es como que si fuera propiedad. Ellos pueden vivir en los bienes, pueden usarlos, los pueden explotar, los pueden dar en usufructo, los pueden dar en arrendamiento, los pueden grabar, los pueden vender. Como que si fueran propietarios, pero no son propietarios. ¿Ah? Les falta este pasito para convertirse en propiedad. Bien, ahora, ¿qué pasa si el muerto presunto está casado? Bien, una de las consecuencias de la muerte presunta es que el cónyuge adquiere la libertad de estado. Es como cuando muere una persona. Una persona es casada y se muere el marido o se muere la esposa. ¿Qué es esa persona ahora? ¿Cuál es su estado civil? Soltero. Soltera. Soltero por viudez, dicen ellos. Soltero. Es soltero, ¿verdad? Está en libertad de estado para contraer un nuevo matrimonio. Lo mismo pasa con la muerte presunta. Si el juez declara que una persona está presuntamente muerta, entonces el cónyuge de esa persona adquiere la libertad de estado para poder contraer un nuevo matrimonio, ¿verdad? Entonces, miren, una vez declarada la muerte presunta, el cónyuge se puede volver a casar. El marido o la esposa que sean sobrevivientes se pueden volver a casar. Ahora, ese no es el problema. El problema es si aparece el muerto. ¿Ah? No andaba muerto, andaba de parranda, dice la canción. Apareció el muerto presunto y resulta que aquella ya se casó. ¿Qué pasa ahora? Bien, esto lo aclara el artículo 77. ¿Qué sucede cuando el cónyuge sobreviviente contrajo nuevas nupcias y aparece el muerto presunto? Porque ya vimos en el caso de los bienes, pues los bienes van a regresar a su poder, ¿verdad? Pues como está vivo, el proceso sucesorio es inválido, ¿verdad? Porque el proceso sucesorio, el derecho de sucesión nace cuando la persona muere. Y si la persona efectivamente está viva, entonces no hay derecho de sucesión. Entonces, el artículo 77 establece, fíjense, si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido, aunque el ausente viva. O sea, la regla general es de que si hay un muerto presunto y aquella se volvió a casar, el matrimonio es válido, aunque este aparezca. O sea, miren, si aparece el muerto presunto, recupera sus bienes, pero no recupera al esposo o al esposo. No recupera al cónyuge. Pero hay excepciones. A no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. Miren, si el esposo y la esposa nuevos, los dos o uno solo de ellos, o solo el esposo o solo la esposa, sabían que aquel estaba vivo, entonces ahí se puede anular el matrimonio. Sabían que estaba vivo cuando se casaron, obviamente, ¿no? En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente. O sea, ¿quiénes pueden demandar aquí? Puede demandar el ausente o el cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. O sea, yo me casé
pero mi nueva esposa sí sabía que mi primera esposa estaba viva. Entonces, ¿quiénes pueden pedir la nulidad? Lo puede pedir mi esposa, que estaba muerta presunta, o lo puedo pedir yo, porque yo no sabía que ella estaba viva. Aquella que sí sabía, mi nueva esposa, digamos, que ella sí sabía que mi antigua esposa estaba viva, ella no puede pedir la nulidad, porque ella sí tenía conocimiento. Si fuera al revés, el que sabía que mi esposa estaba viva soy yo, entonces yo no puedo pedir la nulidad de mi esposa. Solo lo pueden pedir mis dos esposas, mi esposa nueva y mi esposa vieja. ¿Estamos bien? Luego establece, esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. O sea, para iniciar esta acción tenemos 6 meses y van a contar para el ausente desde que se enteró del matrimonio y para el cónyuge desde que se enteró que el ausente vivía. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Disculpen, ¿tiene diapositiva actualizada de eso o se volvió a retrasar? No, eso sí ya no está en la diapositiva. Llegué hasta la guerra. Pues yo digo que la Bien, ley está clara en ese asunto. sí, sí, la verdad es que este Código Civil es bien bonito en ese sentido porque sí está bien estructurado y si se dan cuenta, incluso hasta casi que en orden lo lleva todo. Hay algunas cositas que no están en orden, pero regularmente hasta en orden va todo. Entonces, este Código Civil y el procesal civil nos malacostumbran, les digo yo. Ahí van a ver cuando les toque estudiar el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, digamos, regula una cosa, lo regula en un artículo al principio del código, en otro artículo a la mitad del código y en otro artículo al final del código. O sea, está todo revuelto. Entonces, pero tienen que aprender ustedes a manejarlo. Digamos, yo con las leyes, con el Código Civil o el Código Procesal Civil, nunca le puse, digamos, estos separadores. ¿Ah? Este es de mi esposo. Nunca le puse los separadores porque yo no tenía problema para manejarlo, ¿verdad? Yo ya sabía dónde estaba todo en orden. El procesal penal, joven. Ese sí le tenía hasta pestañitas de diferentes colores, ¿verdad? Entonces yo ya sabía qué color era cada libro y cada libro lo tenía subdividido. Era un rollo. O sea, sí, el procesal civil, el procesal penal, perdón, sí requiere mucho más trabajo acostumbrarse a poderlo manejar. En cambio, el Código Civil, el Procesal Civil, el Código de Comercio, esos son una belleza. Todo está perfectamente ordenadito, ¿verdad? Y bien explicado, todo bien definido, los requisitos bien establecidos. Y todo. Entonces, por eso es que el derecho civil se nos facilita mucho, pero la dificultad que tenemos con el derecho civil es que el contenido es súper extenso, ¿verdad? Es un montón. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Ahora, la clave es, si ustedes dominan el derecho civil, dominan cualquier otra rama del derecho. Esta es la más difícil. ¿Ah? Es la más extensa, es la que tiene más definiciones, la que tiene más instituciones y todo. Las otras lo que tienen son un poquito desordenadas, ¿verdad? Pero el contenido es menos. Bueno, El joven. libro quinto es bien extenso, desesperante. Ah, es una belleza, ese es mi libro favorito. Yo Ay, así me desespera. en la universidad el año pasado daba derecho de obligaciones. Chileno, ¿no? Lo único es que sí está casi como bien sencillito, o sea, en conceptos, todos, es bien concreto, pero es demasiado extenso. Demasiado y un montón de cosas que se parecen, ¿no? Entonces, Ay, sí, bien confusas. cabal. Pero bueno, jóvenes, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy acá. Nos vemos el día de mañana a la misma hora para Derecho Mercantil. Enrique, bienvenido, y también Oscar, bienvenidos los dos. Sí, gracias, Luis. Rocío, pues ya había estado con nosotros la semana pasada. Eh,
bienvenida también ya hoy así más permanentemente. En teoría va a venir una compañera más, que en teoría iba a estar ya hoy con nosotros, pero por alguna razón no se conectó. Entonces ahorita le voy a escribir a ver qué pasó. Y yo creo que Amparo ya no va a estar con nosotros, lo escribió hace un rato, ¿verdad? Porque parece que ella no había cerrado todavía. Entonces,